Aquí seguimos llevando la conferencia de prensa que se está poniendo muy bueno. La traición a la democracia. López sabía perfectamente que eh, el INE, el tribunal y todos los institutos corruptos de lo que dejaron, pero por temor a los medios de información internacional y nacional, pues no quiso tocar a estos cobardes que se amparan ante cualquier situación, que tienen el decir que son independientes, que son intocables. Lo saben perfectamente que López Obrador no le va a poner ni siquiera un dedo. No los tocaría ni con el pétalo de una rosa, como si fueran las señoritas. Entonces, eso yo lo dije desde el inicio, y por ahí en Twitter le mandamos comentarios tanto a él como a, a Jacob, a presidente que era de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, donde se le pedía por parte de todos los seguidores de Morenas que cambiaran esas instituciones. Pero por ahí decía yo en uno de mis videos, el pecado lleva a la penitencia. Vamos a seguir escuchando. Sí, buenos días, señor presidente. Felipe Fierro, de tiempo.com.mx y de puentelibre.mx. La Universidad Nacional Autónoma de México ha lanzado un programa espectacular para festejar, y quiero aquí hacer una puntuación, los 500 años de la caída de Tenochtitlán. No incluye aquí a la independencia. Y luego hay un mensaje, esto es una pregunta histórica, del rector Enrique Graue, y lo cito, dice: hace 500 años, si uno quiere marcarlo como un punto de origen, se definió un nuevo rumbo que dio origen a nuestra nación. Pero el encuentro, y aquí está la clave, y la unión simbiótica o sincrética de esas civilizaciones y culturas definió lo que hemos sido, lo que actualmente somos como país. Esto, en mi opinión, tiene una visión diferente a la que usted plantea sobre el indigenismo como fuente generadora de lo que somos. ¿Qué le diría al rector o cuál es su opinión? Y concretamente esto no revive la lucha sobre lo que es Cortés y lo que es Moctezuma para México. Pues es un tema muy polémico. Yo recomendaría el libro de Enrique Semo sobre la conquista. ¿Sí? Cortés el hombre, ¿no lo ha leído Fuentes Mares? Sí. Y recomendaría que se volviera a revisar la historia sobre lo que yo considero fue una invasión extranjera y lo que significó, como todas las invasiones, en cuanto a represión, autoritarismo, exterminios, y algo que es muy importante, la justificación, porque todos estos abusos siempre se han cometido en nombre de la civilización. Estoy escribiendo porque el día 3, el lunes, vamos a ofrecer, a pedir
perdón al pueblo maya. Vamos a ir a Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, que antes era Chan Santa Cruz. Y estoy haciendo un texto sobre este tema. Breve porque no puedo en una intervención plantearlo todo, pero ahí voy a fijar mi postura. Aborda el problema del mestizaje. Sí, porque había esa postura desde la conquista, ¿no?, desde la invasión, y en todo el siglo XIX. Habían dos posturas, ¿no? Una extrema de exterminar a los indígenas. La posición norteamericana, ¿verdad? Mexicana, española y mexicana. O sea, la guerra de castas, por ejemplo, se inicia a partir de esa idea de exterminio a mediados del siglo XIX. Y había otra que proponía aculturizar, es decir, quitarle la identidad al pueblo indígena. Por eso lo del mestizaje que preguntas, que olvidaran su pasado, que se civilizaran. Esa era la otra postura. Pero en el fondo, siempre lo que predominó en nuestro país, desgraciadamente, fue el exterminio para despojar a los pueblos indígenas de sus tierras. La guerra contra los mayas, la guerra contra los yaquis, tenía eso en el fondo. Huerta y Bernardo Reyes y todos estos fueron a reprimir a los pueblos indígenas porque Porfirio Díaz decidió quitarles las tierras para entregarlas a particulares, porque supuestamente de esta manera iba a llegar el progreso. Entonces fue exterminio para progresar. Se decía, eso lo voy a mencionar el lunes, de que el progreso del Enequén en Yucatán se debía a la esclavitud de los mayas y que era muy doloroso, pero necesario. En una ocasión Porfirio, que no hablaba mucho del tema, actuaba, llegó a decir de que era como la leva, que causaba mucho dolor, reclutar, arrancar de sus comunidades a jóvenes para que actuaran como soldados, que era doloroso pero necesario. Entonces, es un tema interesante a tratar. ¿Qué recomendaría entonces al rector y a estos eventos que van a No, realizar? que cada quien tiene lo mismo, su concepción. Yo creo que fue exterminio y
genocida lo que sufrieron los mayas y los yaquis. ¿Y en el caso de los aztecas también? Sí, porque tuvo que ver con la represión a todas las culturas, a todas las etnias. Los náhuatl tuvieron que irse a las montañas. De todas las etnias. Los conquistadores, invasores, se quedaron con los valles, con las mejores tierras. Y se fueron creando lo que se conocen como zonas de refugio, las zonas más apartadas, allá, porque el indígena resistió y conservó sus tradiciones, sus culturas, su libertad. Y era una lucha constante porque no solo era despojarlos de sus tierras, sino convertirlos en peones. Porque en ese entonces se hablaba mucho de la falta de brazos, que no se prosperaba porque no había fuerza de trabajo. Entonces, si se mantenía la comunidad, las haciendas no tenían peones, acasillados, de esclavos. Si por eso fue el levantamiento campesino en Morelos, porque hay un auge en la producción de caña, de azúcar, y las haciendas empiezan a invadir las tierras de los pueblos. En ese entonces hasta desaparecieron pueblos, se redujo la población en los pueblos de Morelos, porque era arrancarlos de sus comunidades para convertirlos en peones, por el auge de la caña, de los ingenios azucareros. Pues así es como surge Zapata en Anenecuilco, porque la hacienda, el hospital invadía las tierras del pueblo de Anenecuilco, hasta que llegó Zapata como representante de la comunidad, porque los mayores ya no podían. Hicieron una reunión a medianoche y les pidieron a los jóvenes pues que se hicieran cargo ellos, ¿no?, de la gestión, porque iban a Cuernavaca a llevar sus escritos y un gobernador le mandaba los escritos al dueño de la hacienda, y el dueño de la hacienda una vez le contestó al gobernador de Morelos: dígale a los de Anenecuilco que si quieren sembrar, que lo hagan en maceta. Entonces Emiliano llegó a ser representante, pues ya sabía que todos esos trámites no eran atendidos, porque el gobernador estaba al servicio de los hacendados, como era aquí antes, que los presidentes estaban al servicio de los potentados. Entonces, por eso el movimiento zapatista. Pero bueno, es interesante todo esto. Vamos. Gracias, señor presidente. El doctor Pedro Centeno. Doctor, te escuchamos. Señor presidente, buenos días. Gracias, señor presidente. Buenos días. Saludos a los compañeros, al subsecretario López-Gatell. Estamos aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México, señor presidente, y estamos recibiendo el vuelo número 54, que es el embarque número 40. Este viene de Bélgica y es de laboratorios Pfizer. Llegan 487.500 vacunas de este laboratorio el día de hoy, señor presidente,
y con ello haremos un total de 22.598.385 dosis de vacuna ya en el país, señor presidente. Y esta semana va a ser importante, va a llegar un número importante de vacunas y estamos aquí a sus órdenes. Buen día. Muchas gracias, Pedro. Mañana también y pasado mañana. Es correcto, señor presidente. Y vamos a tener en 3 días 2 millones de dosis de Pfizer. Correcto. Muy bien, vamos a Jalisco, Pedro, porque está la vacunación. Gracias. Buenos días, señor presidente. Doctor Ramiro. Vamos desde Adelante. de la ciudad de Guadalajara. Nos acompaña el subsecretario de Educación, el licenciado. No hay. Sí. Es la vacunación de maestros en Jalisco que está iniciando, ¿verdad? Sí, justo hoy empieza. Y es el director médico del ISSSTE, el doctor Ramiro López Elizalde. Y mañana les informamos, hoy Hoy en la tarde. a las 7. A las 7. Ya es la hora del desayuno. Ya es la hora del desayuno. Si no, no vamos a tener que hablar mañana. Mañana tú y sobre el tema, compañero, los dos, y tú, ¿sí? 3, por favor, que la pasen bien. Pues aquí, miren, termina la conferencia el presidente de Palacio Nacional. Se tocaron buenos temas sobre Félix Salgado. Sabíamos que aquí era demostrar la mafia que tienen el poder sobre las instituciones que, entre comillas, se dicen independientes. Aquí tenían que demostrarle al presidente de que ellos tienen el sartén por la manga y que pueden hacer y deshacer cuantas veces se les antoje. Entonces aquí era ya de orgullo que demostrarle al presidente que ellos podían y pueden hacer como lo han hecho siempre principalmente con los panistas, los doble moral, que ellos hacían lo que querían porque decían que tenían la ley en sus manos, y así ahorita le están demostrando otra vez a López Obrador que ellos son los que tienen el sartén por la mano y por la pues aquí queda demostrado de que van a seguir con las suyas. La Cámara de Diputados no quiere entender que es independiente. A fuerza tiene que mandarle avisos el presidente. No hacen su función como corresponden. Están pensando en aquellos tiempos desde el salinato al peñismo, que tienen que ser agachados del presidente, que tienen que llevar la señal al presidente. No se atreven a tocar a estas instituciones. Tienen el poder de hacerlo, no lo hacen. Nada más utilizan puras llamaradas de petate. Si el presidente les dice que no, ahí otra vez reculan, se echan para atrás. Eso no puede suceder en un México democrático. Ahí tenemos a Monreal, que se hace para atrás. Tuvimos a Jacob, tuvimos a Mario Delgado como presidentes de la Cámara. Tuvo que llamarle la atención a Mario Delgado porque se dedicaba nada más, única y exclusivamente, a hacer politiquería, como lo que es
es un soberano fifí. Bueno, hasta aquí le dejamos. Gracias por su apoyo. Seguimos adelante. Pues sí, ahí demostró que el INE, el Tribunal, la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial, tienen el mango por la sartén. En la sartén por el mango. O viceversa. Bueno, hasta luego.